Hola, nosotros somos el equipo Kotlin y haremos la demostración de la comprobación semántica en este lenguaje. La comprobación semántica en Kotlin tiene como objetivo asegurar que el código no solo esté correctamente escrito desde un punto de vista sintáctico, sino que también tenga sentido dentro del contexto lógico del programa. Esto incluye verificar que los tipos de datos sean consistentes, que las funciones sean utilizadas correctamente y que las variables estén accesibles donde se necesitan. Además, este tipo de comprobación asegura que el código respete las reglas propias del lenguaje y ayuda a identificar errores en tiempo de compilación que podrían causar problemas en tiempo de ejecución, como llamadas a funciones con argumentos incorrectos o el uso indebido de variables que no han sido inicializadas correctamente. Ahora demostraré lo que es la compilación correcta del código. En la primera parte tenemos lo de las declaraciones. En esta parte se mostrará esta cadena con la cual se puede ver la compilación correcta. Aquí podemos añadir una cadena en la cual nos muestre el número para corroborar que se completó, que se compiló correctamente la segunda parte, que es la parte de duplicidad. En la tercera parte tenemos lo de las asociaciones. Igualmente podemos escribir el texto que ya tenemos en la variable texto. Para la cuarta parte podemos escribir mandar lo que tiene promedio, que es la cuarta parte de herencia. En la quinta parte tenemos de condiciones. En esta se mostrará ejemplo código en condiciones. En la sexta parte es la parte de ciclos igualmente, pero es en la parte de ciclos. En la séptima parte tenemos lo que es la entrada y salida de datos. Se mostrará, nos pedirá que ingresemos un número. En esta parte tenemos las clases de vehículo, coche y motocicleta y se mostrarán los datos que le mandamos. Y en la última parte tenemos la calculadora que nos pedirá los números y mostrará esto. Y ahora sí compilamos el código. Aquí vamos a la primera parte donde nos pide que escribir nuestro nombre y el año de nacimiento. Y ya nos muestra en la primera parte la cadena de la compilación de las declaraciones. Después aquí nos aparece el número es de la compilación correcta en duplicidad, del método duplicidad. Ahora en el método de las asociaciones, aquí nos muestra esta cadena de séptimo semestre. En el método de herencia nos muestra el promedio que sale utilizando estos valores. Luego para el método de condiciones nos aparece solo una única vez porque 10 es mayor que 5. Luego el método de ciclos nos aparece 6 veces porque es desde 5 hasta 10. Ahora para la compilación de entrada y salida de datos nos pide un número. Una vez esta parte de acá, vamos a la parte de los métodos de funciones y entonces ya nos manda lo que es la marca, el modelo y cuando es un coche y cuando es una motocicleta. Y luego nos vamos al método de la calculadora donde nos pide dos números.
y ya nos muestra pues algo sencillo que es la suma, resta, multiplicación y la división de esos dos números, y así está compilado correctamente todo el código. Primera demostración, variable no declarada. Esto ocurre cuando queremos usar una variable que no ha sido declarada anteriormente. Para ello eliminaremos año y ejecutaremos el código. Aquí nos muestra que no encuentra la referencia hacia la variable año que queremos ocupar. Segunda demostración, variable declarada incorrectamente. En este caso, cambiaremos el tipo de dato de despedida de un string por un double. Aquí nos aparece que hay un error en los tipos de datos porque lo que le llegó es un tipo string, pero estaba esperando un tipo double. Tercera demostración, duplicidad entre variables. Para ello declararemos un array que también tenga el nombre llamado número. Aquí nos muestra que hay un conflicto entre las declaraciones, ya que tenemos una variable llamada número de tipo entero y una variable igualmente llamada número pero de tipo array. Cuarta demostración, asociación incorrecta. Esto ocurre cuando la variable y el valor que tiene esa variable son de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, es nuestra variable texto de tipo string, le pondremos un entero, y a nuestra variable calificaciones, que es un array de tipo double, le meteremos un entero. Aquí nos aparece que nos llegó un tipo entero cuando se estaba esperando un tipo string a nuestra variable texto, y que nos llegó un entero cuando nosotros esperábamos un tipo double a nuestra variable calificaciones, que es nuestro array. Quinta demostración, error de tipo de dato al heredar. En este caso cambiaremos los tipos de datos de la variable inglés, de la variable español y de la variable mate, con las cuales se hace una operación en la cual su resultado se hereda a nuestra variable promedio, que es de tipo double. Aquí nos muestra que los tipos de datos de las variables que nos llegaron de tipo float, string y char no coinciden para hacer el tipo de operación que requiere. Sexta demostración, error de tipo de dato en condiciones. Este error ocurre cuando el resultado de la condición no arroja un valor booleano, o sea, un verdadero o falso. Para ello dejaremos un tipo de dato diferente a este. Aquí nos muestra cómo mientras estaba esperando un tipo booleano le llegó un tipo entero. Séptima demostración, error de tipo de dato en ciclos. En este caso, el error ocurre cuando no se arroja un tipo de dato entero. Como se muestra, aquí nos dice que lo que le llegó es un tipo de dato booleano cuando en realidad estaba esperando un tipo entero. Octava demostración, error de tipo de dato en la entrada y salida de datos. Esto ocurre cuando el tipo de dato que va a recibir del usuario es distinto al tipo de dato declarado. Para ello le quitaremos la especificación de que va a leer un tipo entero. Aquí nos muestra que estaba esperando un tipo de dato entero, pero en realidad va a leer un tipo de dato string. Novena demostración, error de tipo de dato en los parámetros de métodos. Esto ocurre cuando el tipo de dato que se espera que llegue al método es diferente del que se manda. Por ejemplo, cambiamos el tipo string por un tipo flotante y por un tipo entero. Aquí nos muestra cómo mientras esperaba un tipo entero y un tipo flotante, lo que le llegó fue un tipo string.
Décima demostración: error de tipo de dato en entrada de datos a métodos. Esto ocurre cuando los valores que se le mandan al método son de diferente tipo de los que se espera. Por ejemplo, aquí espera dos tipos string, entonces aquí le vamos a cambiar por un tipo entero y por un tipo flotante. Aquí nos muestra cómo el tipo que esperaba era un tipo string y un tipo string, pero aquí le llegó un tipo entero y en este lado le llegó un tipo flotante. Onceava demostración: error en la llamada de funciones no declaradas. Esto ocurre cuando intentamos llamar a una función que no ha sido declarada con anterioridad. Aquí nos muestra que no existe la referencia a la cual intentamos llamar, en este caso el método. Doceava demostración: asignar el valor de retorno a una variable con tipo incorrecto. Esto ocurre cuando el tipo de dato que le llega de un método es diferente al tipo de dato de la variable que va a recibir ese resultado. En este caso, cambiaremos el tipo de dato de la variable res de un valor entero a un valor double. Aquí nos muestra cómo lo que le está llegando del método es un tipo entero, cuando lo que en realidad estaba esperando era un tipo double. Treceava demostración: método sin retorno. Esto ocurre cuando el método espera retornar algún valor, pero no tiene returns que devuelvan ese valor. Para ello, quitaré los returns de los métodos. Aquí nos muestra cómo espera la expresión return en la función. Catorceava demostración: valor de retorno incorrecto. Esto ocurre cuando el tipo de dato que quieres retornar es diferente al que mandas en el return. Por ejemplo, aquí mandamos un string, aquí un char y en este un float. Aquí nos muestra cómo mientras retornamos un entero se espera un string. Si retornamos en el segundo otro entero, se esperaba un float y en el tercero se esperaba un char. Esto ha sido todo, gracias por ver.